Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a Zona Política. El gran placer de saludarlos como cada lunes. Bueno, vamos a debatir en un ratito nada más aquí con el senador Martínez y vamos a además tener la pata sindical. ¿Qué piensan los sindicalistas? Va a estar Héctor Morcillo, del Sindicato de la Alimentación, para darnos su punto de vista. Hoy a la tarde en la radio hablamos con Juan Carlos Schmid, uno de los hombres que se postula para ocupar el cargo que dejará Moyano. Bueno, nos dijo que, para empezar, hay trampa en esto, porque la inflación se mide anual, las paritarias se han discutido en general de manera anual, pero que además no cree respecto de la baja, el descenso de la inflación. Jorge Todesca, el actual hombre que trabaja en el INDEC, que dirige el INDEC, ha dicho que está preocupado porque todavía no le ve una solución a la inflación. Bueno, la gran discusión es qué va a pasar en este duelo, salarios versus inflación. Se ha perdido una gran parte del salario real, una buena porción del poder adquisitivo de los trabajadores en nuestro país, y esto es lo que a pie de calle se discute. ¿Qué va a decidir el gobierno? ¿Cómo va a resolver el gobierno el problema, por ejemplo, de la capacidad de consumo de los trabajadores? Vamos a estar... Bueno, sigue estando en el centro de la escena política la cuestión económica. Presento a los invitados. Morcillo, ¿cómo le vas? ¿Cómo anda? Buenas noches, ¿cómo le va? Muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Martínez, ¿cómo le va? Sí, muy bien. Muchas gracias por venir. No, al contrario. Bueno, ¿qué piensas sobre lo que dijo Prat Gai? No, es Prat Gai dijo, no sé si lo puedo escuchar, pero dijo concretamente, lo mostraba recién la Juli, que según él, el segundo semestre va a mostrar a los salarios por encima de la inflación. Sí, no, esto es imposible, técnicamente ya es imposible, matemáticamente imposible, y además creo que es una mentira más del gobierno, ¿no? Es decir, ya la inflación acumulada de enero a junio nos está planteando un 26,5%, de acuerdo a nuestra medición que coincide mucho con la del INDEC últimamente, como datos oficiales. La acumulada anual de junio a junio, estamos hablando casi del 45, 46 puntos de inflación. Supongamos que la inflación de junio a diciembre va a ser del 1% mensual, estamos ya hablando prácticamente de un 32, casi un 33% anual, cosa que es imposible. Si la inflación del mes de junio fue casi del 3%, calculemos que va a ser a un ritmo del 2% mensual, sí. Estamos hablando de un piso del 38% anual, es decir que lo que dice Prat Gai es imposible. Además, él mismo anticipó una inflación cercana al 42% anual, con lo cual realmente me parece que es una burda excusa política de no afrontar esta realidad de que los salarios van a perder poder adquisitivo o vamos a perder salario real en el transcurso del año, como lo hemos venido perdiendo en estos últimos meses. Ya profundizo, pero quiero conocer la opinión de Martínez. Y hace muchos años que el salario viene perdiendo poder adquisitivo frente a la suba constante de los precios. Esto no es una novedad, yo le diría fácilmente 7 u 8 años. Por supuesto, si las paritarias que se pactaron anualmente, seguramente puede ser el sindicato tuyo, no conozco, no puede darse que 6 meses después sea el salario mayor. Pero aquellas otras, fundamentalmente las del sector público, que se hacen por semestre, incluso algunas lo hacen hasta por trimestre o cuatrimestre, entonces sí, indudablemente, si el mismo Morcillo nos dice en el segundo semestre puede haber entre 1 y 2 puntos por mes, y se trata de una paritaria de 6 meses, indudablemente ahí sí el salario va a estar mejor. Pero estos son todos problemas de números, el relato de los números, antes había otro tipo de relato, eso no sirve. La cuestión es sentar las bases para que cada vez haya más trabajo en blanco, el salario sea respetado, aumente en su sustancia y en todo lo que trae, como les digo, el trabajo formal, y bajando la inflación paulatinamente, porque tampoco esto es magia, no es ni de un día para otro, nuevamente, como hace muchísimos años que no se ve, el salario acompañe, por lo menos acompase el ritmo inflacionario. Y ahí se de eso, que no sé, algunas declaraciones que había, que algunos consideraban muy pequeña parte, que tenía una pequeña posibilidad de ahorro. Bueno, hay que llegar a que esa parte sea grande, sea cada vez mayor, invierta, construya, arregle su casa, haga lo que pueda, y esto viene bien para todos. ¿Coincide con lo que dice Martínez respecto de que en los últimos 7 años aproximadamente se ha perdido siempre salario? No, en absoluto. Inclusive, si uno toma en Argentina, desde el año 91 hasta el 2003,
tuvimos casi prohibida la discusión salarial porque había un decreto de Cavallo que nos obligaba a discutir salario por productividad, cosa que era imposible, primero en la actividad de servicio, en la actividad de la administración pública, y en la actividad privada simplemente tuvimos que buscar algunos pequeños resquicios como para producir algún aumento salarial. A partir del 2003, que el gobierno de Néstor Kirchner promueve nuevamente la negociación colectiva de trabajo y las paritarias, comienza un proceso de recuperación salarial. Hubo un crecimiento del poder real de los salarios, y si uno compara los salarios de la actividad privada a cómo terminan a fines del año pasado, hubo un crecimiento inclusive mayor que la inflación. Esto es reconocido por todos los economistas, por todos los sectores. Yo estoy de acuerdo, salvo 2014, que fue un año complicado, 2013, una devaluación, digamos. Sí, pero en general la mayoría de las paritarias fueron superiores a la inflación anual, que fue importante la inflación, esto debemos reconocerlo, ¿no? Pero está claro que desde diciembre del año pasado hasta ahora la pérdida es muy importante. Aún los gremios que firmaron semestralmente, que firmaron un 20%, entre un 18 y un 20%, es decir, volver a discutir en un contexto plenamente de recesión, en un contexto de caída del mercado interno y en un contexto donde la actividad prácticamente se ha reducido a la mínima expresión, va a ser muy difícil que puedan recuperar salario en función de lo que dice Prat-Gay. Y la mayoría de las organizaciones gremiales han firmado acuerdos salariales que están entre el 30 y el 32%, con una inflación del 38 al 40%. Es imposible lo que dice Prat-Gay, está viendo otro país. ¿Y de cuántos puntos estamos hablando? Estamos hablando de los trabajadores formalizados, ¿no? Evidentemente que los más castigados han sido los otros, que venían de antes. El 40% de la población, por eso le digo. El asunto es que... No, porque equivoca el tema de los números y hacer aritmética permanentemente. Hay que crear trabajo, le insisto en esto. A nadie le sirve decir mi sueldo está por debajo del aumento inflacionario, soy un trabajador formal y resulta que hay un 40% que vive del rebusque, por así decirlo, y que no tiene ninguna posibilidad de discusión. Por supuesto que le sirve al trabajador formalizado y hay que incluir... Al 40% de la población económicamente activa, esto no se cuenta, esto no le interesa. Al que vive de la changa diaria no es el problema. Sí, cada vez tiene que haber más trabajadores. Hay que invertir la cosa. Ahora, yo quiero no la discusión sobre la nada, sobre la falta de producción, la falta de generación de empleo, que es lo que ha venido ocurriendo en todos estos años. Como recordaba Morcillo, antiguamente, porque ya te estamos hablando antiguamente, era el Poder Ejecutivo el que te fijaba el aumento salarial, como la convertibilidad llevaba una inflación, como la convertibilidad te llevaba una inflación prácticamente cercana a cero, entonces no te aumentaban absolutamente nada, porque decía que no había inflación. En realidad lo que había era destrucción de empleo permanente. Después se abre la paritaria libremente, esto no se cercenó, pese a los agoreros que decían que no podía seguir en el actual gobierno la negociación directa entre sindicatos y cámaras empresariales, continúa y no hay ninguna previsión que sea en contrario, y, como bien te digo, toda esa destrucción de empleo lleva a que, dice todo seriamente, opinan así, el 40% de la población, este esquema le dejó de interesar. Sí, a ver, ahora déjeme a mí, por favor. Esa población se ha visto castigada, durante todos estos meses se ha visto más castigada. Durante todos estos años. Y donde ha crecido. Sí. Toda esa población. ¿Me deja terminar a mí? Déjame que termine a mí. No, porque vos me haces un discurso ya prefijado. Entonces, no hay manera de. Yo primero le quería hacer una pregunta. No hay manera de hablar así. Si la miseria y la informalidad ha crecido tanto, bueno, la primera tarea es ataquemos ese punto. Especialmente, por ejemplo, en el sindicato de la alimentación. Sí, pero no me está dejando preguntarle. Déjeme que le responda la pregunta. Déjeme que le responda la pregunta porque yo quiero saber. Hay alguna posibilidad. Yo lo que quiero preguntar a los dos es ¿cuánto creen que se perdió de salario real? Porque digo, aquellas personas que están en el trabajo informal, evidentemente que están viviendo un momento malo. Ahora, aquellos que tienen trabajo y ven que compran menos comida, por ejemplo, ¿cuántos puntos ha perdido para usted el salario real? La discusión que quizás Martín dice que es una cuestión aritmética, el problema es que mientras creció el salario real, la economía informal también crecía en su poder adquisitivo, porque mucha de esa economía informal, no justifico la economía informal, tiene que haber trabajo en blanco y trabajo genuino, obviamente, ¿no? Esto está claro, partimos de esa premisa básica.
Pero mientras crecía el salario y crecía el poder adquisitivo y había un mercado interno que demandaba, esa economía informal también crecía en su salario. Esta vez está mucho más castigada, obviamente. Y también es una falacia plantear que la variable de ajuste para generar empleo tenga que ser el salario. Al contrario, el salario tiene que crecer cada vez más, lo que tiene que crecer es la inversión del sector privado y tiene que haber una economía que ponga en funcionamiento esa inversión del sector privado. Si no hay inversión, sin duda la economía informal se va a mantener. Pero no tiene que ser a costa del salario, porque si no caemos en una cuestión de que tenemos, como lo están planteando hoy las principales cámaras empresarias, lo están planteando los principales abogados laboralistas que representan las cámaras empresarias, planteando y la Unión Industrial, es decir, muchos sectores que están planteando concretamente que el salario en la Argentina tiene que bajar, porque tiene que ser competitivo con salarios de 300, 400 dólares de la región. Es una falacia total esto. Es realmente hacerle pagar a los trabajadores un ajuste que lo tendrían que hacer los sectores privados de la economía, ¿no? Ya le dejo que conteste lo de los puntos. Sí. Quiero que me contesten lo de los puntos. No estamos jugando al truco. No es una chicana porque usted le está faltando el respeto a un montón de gente coincidimos que ha perdido absolutamente. mucho poder adquisitivo. Absolutamente Martínez, coincido con todo lo que ha dicho Morcillo, absolutamente. El tema ese de realmente la baja, los 300, 400, yo no lo escuché, ni está planteado así, ni nadie piensa en eso, al contrario. No, lo está planteando la Unión Industrial, lo está planteando Funes de Rioja, presidente de la COPAL, lo está planteando Ortubey de la Unión Industrial Argentina. Perdóname. Es decir, hay el gobierno expresiones... está haciendo un esfuerzo inmenso para que no se pierda ningún puesto de trabajo. Hay 150.000 se han perdido. Se han perdido 150.000 desde diciembre hasta ahora. Sí, no. Fundamentalmente en el sector público. 70.000 del sector público. Que no se pierda absolutamente nada. No. De todo lo demás que vos dijiste, pero totalmente. Pero me parece que está empleo, bien. Supongamos que esa es la intención. Supongamos que esa es la intención del gobierno. Ahora, en los hechos, la intención no tiene nada que ver con los hechos. Se perdieron 150.000 puestos de trabajo. Dato oficial. El INDEC lo publicó la semana pasada. Tome los trabajos registrados que toma el Ministerio de Trabajo en función de la DJ que tiene que hacer el sector privado y el sector público, que son los trabajadores formales que están en el sistema formal, se han perdido 150.000 puestos de trabajo. Es decir, pero más allá de las fuentes, el tema concreto es que no se puede tomar como variable de ajuste para que haya inversión o para que haya trabajo en blanco el salario. El salario tiene que crecer. Lo que estamos viendo es que hay una clara ofensiva de los sectores más concentrados de la economía de plantear al salario como la variable de ajuste para resolver el tema inflacionario y para resolver el tema del empleo. Y esto es todo lo contrario, el salario tiene que seguir creciendo. Bueno, yo insisto que uno de los grandes problemas es la pérdida de salario real. Porque, digo, aquellos que tienen menos y en estos espalda, 6 meses se han perdido 6 puntos. En estos 6 meses ya se han perdido entre 6, 8 y 10 puntos. Pero esto es así, matemáticamente es así. Si hay gremios que han firmado un 20% por el primer semestre y la inflación del primer semestre ya está casi entre el 27 y el 28%, hay una pérdida real de 7, 8 puntos. Bueno, ya seguimos charlando con Martínez y con Morcillo, pero creo que habló de Mendiguren anoche y se refirió a la economía y en este caso a la industria también, Juli. Así es, vamos a escuchar lo que decía el diputado del Frente Renovador, que fue muy crítico, sí, con las medidas económicas impulsadas por el gobierno nacional, sí, según él, sí, de una crisis sale con la expansión económica, ya que con el achicamiento cae la recaudación, por ende caen los salarios. Y además dijo que él no ve una actitud de expansión económica con Mauricio Macri. Lo vemos. Uno cuando tiene un problema de tarifas, hay dos cosas que fijan la tarifa: el precio y la duración de los contratos, ¿no? Con la concesión. Uno puede hacer dos cosas: o me concentro solo en aumentar los precios, o me siento con la concesionaria y le diga, señor, le doy 5 años más de contrato, donde él puede prorrogar y puede amortizar en el tiempo los aumentos, y los aumentos los voy haciendo de forma paulatina mientras se va produciendo la reactivación económica. Porque para una pyme no es lo mismo que le aumentes cuando empezó a crecer y vuelve a generar empleo y vuelve a generar facturación que en el otro momento. Porque hoy cuando también escucho las palabras del presidente diciendo que nos abriguemos en casa, parece que la solución de Argentina es achicarnos. De las crisis se sale expandiéndose. Y yo lo que no veo hoy es esa actitud de expandir la economía. Grecia nos lleva de ajuste en ajuste hace 5 años. Lo único que creció es la tensión social. Entonces, si todo es menos, va a ser menos la recaudación, menos el empleo, menos el salario. Bueno,
¿Qué opinión tiene Martínez respecto de los dichos de No, yo Mendiguren? nunca, a este señor de Mendiguren, Sí. es un hombre no industrial, está con Massa, ¿no es cierto? Yo nunca lo vi expandir nada, realmente. De la Unión Industrial y es diputado, claro. Sí, de Massa, nunca lo vi en la historia reciente que desarrollara nada, por lo menos que se sepa, no lo conozco. ¿Que desarrollar nada en qué sentido? Habla de expandir, de su industria, de crear puestos de trabajo, de tarifas, del modo que se deben cobrar, de alargar los contratos y que las tarifas aumenten poco. Nunca lo vi hacer absolutamente nada de eso. Creo que estuvo muy poco en un gobierno en el terreno de Duhalde, según creo recordar. A lo que veo es lo siguiente. Estamos en una transición difícil, dura, por todos reconocida, pero en la cual no se debe exagerar en el sentido de generar un relato terrorífico de que la vuelta a lo anterior es lo mejor y que para adelante no hay nada. Ahora hay que cuidar, por lo menos hay que cuidar el empleo y generar una plataforma de la cual salir hacia adelante. Las leyes que se han dictado durante el primer semestre, y por eso yo no quería entrar en temas numéricos, están todas dirigidas a esa situación. En la última, o la semana anterior, la ley de PYME, la ley de autopartes, la ley de maquinaria agrícola, la ley de rebaja del IVA a los alimentos, la ley que restaura los derechos de los jubilados que nunca fueron atendidos, tema también de la moratoria fiscal, bueno, una serie de incentivos que tienden a que se obtenga crédito. No simplemente hablar, que hay que desarrollar demás. El tema tarifa es muy simple, es muy doloroso. No parece es tan muy simple, doloroso, ¿no? El es propio muy doloroso, ministro es está muy con doloroso. muchas complicaciones. Es absolutamente, no quiero ponerle un tono excesivo, pero es el gravísimo problema que hoy estamos transitando y circundando. La Argentina importa todo el gas, ya sea de Bolivia, cuando Bolivia no le vende a Brasil porque tiene un contrato que lo privilegia, de Chile y de barcos que vienen de Qatar y paran en Bahía Blanca donde se regasifica. Argentina había dejado de producir gas y hoy importa todo eso. Eso había que pagarlo con dólares. Se optó por un sinceramiento de tarifas, que seguramente también uno de los entrevistados lo dijo. Ahora, a partir de ciertas situaciones judiciales, y yo soy de los que creen que esto no se arregla con papeles, que esto no es un problema de arreglar la forma de pagar el gas con una lapicera y una hoja con un sello del Poder Judicial, ahora hay que buscar una solución de gradualismo, de partir de una base menor a los fines de que la gente lo pueda pagar, porque de nada vale tampoco llevarla al precio que sería lógico para pagar ese gas que se importa si la gente no tiene el dinero para abonar la factura. Entonces llegar a un nivel de equilibrio, de equidad, eso es lo que hace cualquier político. Esa es la política, es fijar prioridades y modos de salida. Ahora decir, se podría seguir importando, como te digo, subsidiando de qué manera, emitiendo por supuesto pesos para obtener dólares que luego se cercaban y no podían salir para pagar a todas estas importaciones, no veo que sea un camino de crecimiento ni de desarrollo para ningún país. Lo demás sí, desde la oposición se puede hablar de ese modo, si yo lo hubiera hecho distinto, más fácil, no hacía falta esto, le daba 15 años más de contrato a todos los concesionarios del gas o del petróleo. Bueno, en definitiva son palabras, que es lo que ocurrió en la época de Duhalde con la ley de emergencia económica. Se cambiaba extensión de los contratos por mantenimiento en alguna medida del precio. Este señor no inventó absolutamente nada y opina desde un lugar muy fácil, no desde la responsabilidad de gobernar. Sí, el punto es que, recuerdo que ustedes cuando eran oposición le criticaban al gobierno anterior que relativizaba los números, y usted está haciendo lo mismo. Los números son importantes porque hay personas de carne y hueso, sin espalda, que necesitan saber. Yo veo las personas que están atrás. Son personas de carne y hueso que atrás de los números, a los 15 días ya no tienen. Atrás de los números, que nadie tiene la realidad exacta de esos números. Recién se está normalizando el Instituto de Estadísticas luego de su destrucción, pero ya le digo, el que habla de eso aburre a la audiencia, no le interesa a nadie. Y son cuestiones. Yo creo que la gente está muy pendiente de su salario. Está pendiente. ¿Puedo o no puedo pagar la factura del gas,
de la luz y del agua. Por eso dedicamos programas a eso. Sí, sí. Demás, pero de si puede comprar más comida. Nosotros hablamos con los almaceneros, por ejemplo, quiero la opinión de Morcillo, pero han cambiado la conducta, han ido a las segundas marcas, terceras marcas, muchos consumidores, digamos, hay problemas reales. Evidentemente que se ha caído el consumo, se ha planchado. Sí, ha disminuido la calidad de vida, es decir, se consume menos carne, se consume menos pollo, inclusive el pollo reemplazó parte de la carne, pero la actividad avícola, nosotros representamos parte de la actividad avícola en nuestro país, la actividad avícola está cayendo en forma impresionante, es decir que hay una pérdida real de calidad de vida, si uno tiene que consumir menos energía, tiene que prender menos el gas, tiene que parte de del ingreso del salario, tiene que cubrirla en esos servicios y no en alimentos, sin duda. Cuando crece la venta de las harinas, o particularmente lo que es fideo, es porque se está consumiendo menos carne. Ahora, y si a eso se le agrega de que también se han liberado alegremente las importaciones, sin tener ningún precaución o cuidado, nosotros estamos viendo, ya hoy están ingresando alimentos importados, a mucho menor precio que lo que se produce en nuestro país, y esto está produciendo graves perjuicios en nuestra actividad. En esto nosotros también hemos pedido el compromiso de los sectores empresarios de salir juntos a reclamar esta situación. Lamentablemente no encontramos esta actitud de las cámaras empresarias, ¿no? Las cámaras empresarias también están especulando con esto, porque algunos prefieren importar a que producir en nuestro país. Hay una actitud muy especulativa, como la ha habido con el manejo de los precios, como lo ha habido con la remarcación salvaje de los alimentos. Es decir, ha habido una actitud donde el sector más concentrado de la economía ha visto variables económicas que le permiten especular y ningún tipo de control. Entonces, ante eso vemos hoy que la actividad va a disminuir, hay menos consumo y sin duda hay un sector importante de la economía que no quiere producir en variables muy diferentes de las que se están planteando, como por ejemplo en el tema de la importación. Es decir, si conviene más traer chocolate de Brasil o de Chile o de Perú a un costo muy inferior, hay algunas empresas multinacionales que hoy prefieren traerlo de allí y no producirlo en nuestro país. Son menos trabajadores ocupados, menos salarios que se pagan y productos importados en las góndolas, como ya lo está viendo en casi todos los supermercados, en las grandes cadenas de supermercados ya hay productos importados. Y con precios de alimentos producidos en nuestro país a un costo enorme, con una remarcación salvaje. Vuelvo a insistir en esto, desde noviembre hasta hoy, y esto lo hemos denunciado permanentemente en Córdoba, lo hemos denunciado con la CGT de Córdoba, hemos hecho varias movilizaciones a las cámaras empresarias, a las grandes cadenas de supermercados, porque se ha remarcado en forma alevosa los precios sin ningún tipo de control. Hay productos que aumentaron más del 100%, cuando hubo una devaluación casi del 40 al 50, nada justificó y cuando ni siquiera se habían discutido los salarios en nuestro país. Entonces, evidentemente, hay un sector que ha hecho un paraguas y un colchón muy importante que la población no tiene la oportunidad de hacerlo. Es decir, hoy debemos afrontar mayores tarifas, mayor costo del boleto o el transporte para ir a trabajar. Es decir, debemos afrontar una serie de gastos mucho mayores con salarios más deprimidos producto de la inflación que hay. Las salidas que ustedes tienen como las soluciones más inmediatas a este problema de la economía, porque usted ha visto que hay un arco importante de críticos que van no solo desde referentes del anterior gobierno, sino economistas. Hoy hablé con Ingaramo, por ejemplo, que es uno de los economistas que más crítico ha sido del anterior gobierno. Y bueno, él cree que se ha manejado muy mal en términos puede buscar económicos. economistas, no sé el caso de Ingaramo, que lo llevan a una ortodoxia cerril donde hay que ajustar absolutamente todo. Hay también un sector de eso, bueno, hay otra fracción que le ha pasado. Digo Ingaramo porque usted lo conoce, formó parte del espacio de ustedes. No lo escuché Ingaramo, pero no importa, más allá del nombre. No lo escuché, dije, no es que no lo conozcan, por supuesto. Hay más ajustadores, hay gente que está en una línea de desarrollo económico, que es lo que nosotros procuramos, esa es la vocación del gobierno de Cambiemos, y hay otros que quieren retornar a lo anterior, lo cual yo no lo veo como alternativa. Es decir, como alternativa, volvemos al país subsidiado, manejado por Cristina, por Devido, por Jaime y por José López, no lo veo factible, incluso ni que sea aceptado por la gente. ¿Y la por un solución? lado, y en orden al tema de las importaciones tampoco es así,
nosotros nos preocupamos en los lugares que ocupamos de hacer venir al ministro de la Producción, al secretario de Comercio a ver cómo es este tema. Nos mostraron exactamente la realidad, las posiciones arancelarias, es decir, la protección de los productos aumentó a 1.600 no automáticas, es decir, que hay que pedir permiso. Con lo cual, el gobierno está con la herramienta de demorar todo ese tipo de importaciones que pueden ser peligrosas para el mantenimiento de la fuente de trabajo de la industria nacional. Y eso es una cuestión asumida. Lo demás, yo realmente esto que me dicen no lo he visto en ningún lado, en una avalancha de cosas importadas, no, eso no se ve. Lo que dice Morcillo. No hablo de avalancha, estoy hablando que ya hay en las góndolas. Sí, hay tomate natural italiano, hay chocolate brasilero. Pues claro, y a lo mejor habrá un paquete de fideos de esos de primerísima marca para que lo compren 2 o 3, pero no es lo masivo en la cuestión. Podrían también importarse autos como en los 80, como Martínez de O, como en la convertibilidad. Y acá no quedó nada, no quedó el Fiat Uno y la Traffic, nada más. Se optó absolutamente por todo lo contrario, por fortalecer lo que se está haciendo y porque aún en el grave problema de la crisis brasilera y su proteccionismo que impacta directamente sobre Córdoba, la industria automotriz y todo el autopartismo, un nuevo acuerdo que viene propiciado por el gremio, por el ESMATA, que se convierte en ley, lo cual es inédito en el país. En la idea, ya te digo, de mantener entonces los puestos de trabajo, generar este piso e ir para adelante. ¿Queremos volver para atrás? Volvemos al sistema subsidiado, que dejemos las cosas judiciales que traen, porque a mí la verdad que eso no es ni de mi interés, ni me parece que sea del mayor interés de la gente a la hora de vivir. Pero volvemos a Cristina, a Devido, a José López y a Ricardo Jaime con el transporte. Bueno, esa es la alternativa que va pegada a un relato nostálgico de prácticamente viudos y viudas de un anterior gobierno que llegó en este momento a una situación de escena de tragicomedia. Un 30 segundos de cierre, por favor. Sí, me parece que plantearlo en estos términos sin hacer una valoración política, sin duda la tiene, obviamente, pero me parece que vivíamos mejor con tarifas subsidiadas, teníamos mejor poder adquisitivo, es decir, plantear que la tarifa subsidiada es un problema del pasado, es realmente dejar en manos del poder concentrado que hoy dirige la economía. Los principales CEO de las multinacionales y de las grandes empresas son los que hoy están manejando la economía. Creemos que no tienen el mismo interés que tienen el conjunto de la población y los trabajadores. Más allá de las intenciones que se plantean acá, los resultados son claros, una inflación del 26% ya a mitad de año, más de 150.000 puestos de trabajo que se han perdido y una calidad de vida que cada día va disminuyendo. Plantear que las tarifas es un problema que a nadie le preocupa, me parece que es hubo una demostración el jueves pasado en muchos lugares del país donde la gente está realmente preocupada y con bronca por este tema. Es decir, si de un día para otro pasa de pagar 180 pesos de gas a una factura de 2.300, ¿qué explicación hay? No hay ninguna explicación. Y plantear que esto es un problema de viudas del subsidio me parece que es una barbaridad. Bueno, me parece que es importante que los oyentes puedan ver dos posturas bien diferentes, dos miradas de la economía, pero de la política, en fin, que tiene que ver evidentemente con la economía. Los subsidios siguen. No hay cambio en eso. Y tener digo, pero es importante, ¿no? Que estén y que se pueda ver y cada uno saca su conclusión de lo que dijo Martínez y lo que dijo... Perdón, se eliminaron los subsidios, pero el déficit fiscal aumentó. Los subsidios pero el déficit fiscal aumentó, quiere decir que las variables económicas no las están modificando. No se eliminaron, Morcillo, ni se eliminó tampoco... No, están subsidiando a las grandes empresas, no a los usuarios. Les agradezco a los usuarios. Me tengo que ir a la pausa. No a las empresas, a Shell y a todo el resto. Tienen que subsidiar a los trabajadores. Muchas gracias a los dos, Martínez, Morcillo. Hacemos una pausa breve y estamos charlando aquí con Nelson Specchia.